Los subgéneros narrativos. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto series en Netflix? ¿Leído un libro que no podían soltar? ¿O escuchado una historia de terror que los dejó sin dormir? Todas esas experiencias tienen algo en común. Son narrativas. Son historias que alguien creó siguiendo ciertas estructuras y técnicas. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los subgéneros narrativos. Vamos a descubrir cómo la humanidad ha contado historias desde hace miles de años y cómo estas historias se clasifican en diferentes tipos que todavía usamos hoy en día. Les voy a confesar algo, jóvenes. Cuando entiendan lo que vamos a ver, nunca más verán una película, leerán un libro o escucharán una leyenda de la misma forma. Ustedes van a empezar a reconocer patrones, estructuras y van a apreciar el arte de contar historias de una forma totalmente nueva. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué es la narrativa? La narrativa es el arte de contar historias. Es así de simple en su definición, pero increíblemente complejo en su ejecución. Narrar significa relatar acontecimientos que forman una historia, y esa historia puede ser real o completamente ficticia. Ahora bien, aquí viene un dato que quiero que memoricen. La narrativa es considerada el subgénero más grande de toda la literatura. ¿Por qué? Porque abarca una cantidad enorme de formas diferentes de contar historias. Y eso precisamente es lo que vamos a explorar. Pero antes de continuar, déjenme contarles algo fascinante. ¿Sabían ustedes que antes de que existiera la escritura, todas las historias se transmitían de boca en boca? Imaginen a sus bisabuelos, tatarabuelos, y así hacia atrás en el tiempo, sentados alrededor de una fogata en la noche, contando las hazañas de guerreros valientes, explicando por qué llueve o advirtiendo sobre peligros usando historias de fantasmas. Esa era la forma en que se preservaba el conocimiento y la cultura. Con el tiempo, hace miles de años, los seres humanos empezaron a escribir estas historias, a plasmarlas primero en piedra, luego en papiros, después en papel y ahora en pantallas digitales. Pero la esencia sigue siendo la misma: contar historias para enseñar, entretener, advertir o simplemente compartir experiencias. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver cómo se organizan estas historias. Antes de entrar en cada tipo específico de narrativa, necesito que comprendan algo fundamental. Las narraciones se pueden presentar de dos formas principales. Primera forma, el texto narrativo en verso. Aquí la historia se cuenta con ritmo, con métrica, con una estructura poética. Predomina la narración, pero tiene elementos líricos, es decir, poéticos. Piensen en canciones que cuentan historias completas, como los corridos mexicanos. Eso es narrativa en verso. La segunda forma, el texto narrativo en prosa.
Esta es la forma habitual de escribir sin rima ni métrica obligatoria. Es como escribimos normalmente, en párrafos con oraciones seguidas. La mayoría de las novelas y cuentos que conocen están escritos en prosa. Esta diferencia es importante porque cada forma tiene sus propios subgéneros. Ahora vamos a conocer los subgéneros en verso y después pasamos a los de prosa. La epopeya. El primer subgénero que vamos a conocer es la epopeya. Y para explicarles qué es, voy a usar un ejemplo que estoy seguro que todos van a entender. ¿Les gustan las películas de superhéroes? ¿Han visto Avengers, Batman o Superman? Bueno, pues la epopeya es exactamente eso, pero de hace miles de años. La epopeya narra hechos históricos y las acciones de héroes legendarios, de pueblos antiguos que tenían una relación directa con los dioses. Son historias donde el destino de naciones enteras está en juego, donde los héroes son casi invencibles y donde los dioses intervienen en los asuntos humanos. El ejemplo más famoso de epopeya es la Ilíada de Homero. Esta obra fue escrita hace aproximadamente 2800 años y cuenta la historia de la guerra entre griegos y troyanos. En su guía pueden ver un fragmento del canto primero, donde se narra cómo todo comenzó con la ira de Aquiles, el guerrero más valiente del ejército griego. Déjenme leerles un pequeño fragmento para que sientan la fuerza de estas palabras. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes. ¿Sienten la grandeza? ¿Esa solemnidad? Así comienzan las epopeyas, invocando a las musas, anunciando grandes tragedias y hazañas heroicas. Y aquí va un dato que los va a sorprender. La Ilíada tiene casi 16,000 versos. Eso es aproximadamente como 300 páginas de texto denso. Y durante siglos, antes de escribirse, se transmitió oralmente. Había personas especializadas que se aprendían de memoria estas historias completas y las recitaban en público. ¿Se imaginan memorizar un libro completo? Esto es impresionante, ¿verdad? El segundo subgénero en verso es el cantar de gesta. Este es muy parecido a la epopeya, pero con una diferencia importante que quiero que noten. Mientras la epopeya habla de héroes muy antiguos y dioses mitológicos, el cantar de gesta relata las acciones heroicas de personajes que expresan la identidad, el origen y la evolución de un pueblo específico. Para que lo entiendan mejor, piénsenlo así. Si la epopeya es como las películas de Thor o los dioses del Olimpo, el cantar de gesta sería como una película sobre los héroes de la independencia de México o de la Revolución Mexicana. Son historias heroicas, sí, pero más conectadas con la historia real de un pueblo. Un ejemplo famoso de cantar de gesta es el cantar del Meo Cid, que cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero español del siglo XI. Estos cantares se recitaban en las plazas públicas y servían para fortalecer la identidad nacional y los valores de una comunidad.
Y ahora llegamos al tercer subgénero en verso, el romance. Y aquí debo hacer una aclaración importante, porque sé que la palabra romance los puede confundir. No estamos hablando necesariamente de historias de amor, aunque algunas sí tratan de ese tema. El romance es un poema extenso, formado por una sola secuencia poética, compuesto por versos de 8 sílabas con rima asonante en los versos pares. Vamos a desglosar esto. Versos de 8 sílabas significa que cada línea tiene exactamente 8 sílabas cuando la pronuncian. Y rima asonante en versos pares significa que el segundo verso rima con el cuarto, el sexto con el octavo y así sucesivamente, pero solo en las vocales. Los romances fueron muy populares en España durante la Edad Media y el Renacimiento. Se cantaban en las plazas, en las cortes, en las tabernas. Contaban historias de amor, de guerra, de traiciones, de valentía. Eran el entretenimiento de la época, algo así como las canciones populares de hoy o los podcasts que muchos de ustedes escuchan. Ahora pasemos a la prosa, que es la forma en que está escrita la mayoría de lo que ustedes leen hoy en día. Libros de texto, novelas, cuentos, noticias. Aquí vamos a encontrar los subgéneros que probablemente les resulten más familiares. Comencemos con la reina de la narrativa, la novela. La novela es una narración extensa, generalmente de ficción, aunque puede estar basada en hechos reales y se escribe en prosa. Para que entiendan la diferencia entre una novela y otros tipos de narrativa, déjenme hacerles una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre ver una película de 2 horas y ver una serie completa de 8 temporadas? Exacto, jóvenes. La profundidad, la complejidad, el tiempo que tienen para conocer a los personajes, ver cómo evolucionan, entender sus motivaciones. Eso es una novela. En una novela encontramos varias características distintivas. Primero, una trama compleja. No es solo el héroe derrota al villano, sino que hay giros, hay sorpresas, hay subtramas que se entrelazan. Segundo, múltiples personajes bien desarrollados. Conocemos su pasado, su presente, sus sueños, sus miedos. Son como personas reales en papel. Tercero, diferentes perspectivas narrativas. A veces la historia se cuenta desde el punto de vista de un personaje, a veces de otro, y eso enriquece enormemente la experiencia. Y cuarto, una extensión que permite desarrollar todo esto con detalle. El ejemplo que viene en su guía es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra, publicada en 1605, es considerada la primera novela moderna de la literatura occidental. Es la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que de tanto leer novelas de caballería pierde la razón y decide convertirse en caballero andante, tomando el nombre de Don Quijote. En el fragmento que tienen en su guía, pueden ver cómo Don Quijote, después de su primera salida, está recuperándose en casa. Sus amigos, preocupados por su locura, deciden quemar sus libros
Pero cuando Don Quijote despierta y pregunta por ellos, su sobrina le dice que un encantador vino y se lo llevó. Y Don Quijote, en su locura, lo cree completamente. Ahora, reflexionemos un momento. ¿Alguno de ustedes ha estado tan metido en una serie, en un libro o en un videojuego que ha perdido la noción del tiempo? ¿Que han olvidado comer, dormir o hacer la tarea? Bueno, jóvenes, imaginen llevar eso al extremo. Don Quijote se metió tanto en sus lecturas que confundió la ficción con la realidad. Y Cervantes, con su genio, nos está diciendo algo muy profundo sobre el poder que tienen las historias en nuestras vidas. La novela es tan amplia, tan versátil, que tiene innumerables variantes. Está la novela de ciencia ficción, la novela policial, la romántica, la de amor, la de fantasía, la histórica, la filosófica. Durante el siglo XIX hubo un verdadero boom de novelas de aventuras con escritores como Julio Verne, que imaginó submarinos y viajes a la luna mucho antes de que existieran, o Edgar Allan Poe, que prácticamente inventó el género policial. Ahora pasemos al cuento. Si la novela es una serie de televisión completa, el cuento es un cortometraje. Es breve, directo, concentrado, pero no por eso menos poderoso. El cuento tiene varias características que lo definen. Es una narración breve y concisa. Por lo general, se puede leer en una sola sentada, en 30 minutos o menos. Tiene una temática sencilla, aunque no necesariamente simple. El cuento se concentra en un solo conflicto, en un solo momento importante. Aparecen pocos personajes. No hay espacio para desarrollar a 20 personas diferentes. Así que el cuentista elige cuidadosamente a 2, 3, tal vez 4 personajes principales. Y generalmente se narra en segunda o tercera persona. En su guía tienen el cuento Tan Amigos de Mario Benedetti, un escritor uruguayo maravilloso. Este cuento es un ejemplo perfecto de economía narrativa. En apenas unas páginas, Benedetti nos presenta a dos hombres que se encuentran en un café. Uno de ellos está nervioso, preocupado porque ha traicionado al otro en el trabajo. Trata de justificarse, de explicar por qué tuvo que hacerlo. El otro lo escucha, aparentemente lo perdona, lo tranquiliza y entonces, en el final, nos sorprende con un giro inesperado. No voy a contarles el final para no arruinarles la experiencia, pero les digo esto. Cuando lo lean completo, van a entender por qué el cuento es un arte. En pocas palabras, con pocos personajes, Benedetti nos muestra la naturaleza humana, la traición, la venganza, y lo hace de una manera que nos deja pensando. Y aquí quiero hacer una conexión. Cada vez que ustedes cuentan una anécdota, cada vez que comparten una historia en redes sociales, están haciendo un cuento. La diferencia es que los escritores profesionales trabajan cada palabra, cada frase, cada detalle, hasta crear algo memorable, algo que trasciende. Ahora vamos a hablar de algo que estoy seguro que todos ustedes conocen, las leyendas. La leyenda es una narración que cuenta hechos sobrenaturales, milagrosos o de criaturas ficticias. Se transmite de generación en generación, de manera oral o escrita.
dentro de un grupo, una familia o un pueblo, y por lo regular están relacionadas con la cultura popular de un lugar específico. Las leyendas tienen algo muy especial. Mezclan elementos reales con elementos fantásticos. Suceden en lugares reales, en tiempos históricos específicos, pero incluyen elementos imposibles, mágicos, sobrenaturales. El ejemplo que tienen en su guía es la mulata de Córdoba. Esta es una leyenda mexicana de la época colonial, específicamente de los tiempos de la Inquisición y el Santo Oficio. Cuenta la historia de una mujer hermosa, de origen mestizo, que vivía aislada porque en esa época las personas de raza mixta no eran bien vistas por la sociedad. Esta mujer, llamada Soledad, tenía conocimientos de herbolaria y podía hacer curaciones que parecían milagrosas. También se decía que podía predecir temblores, eclipses y controlar el clima. Por supuesto, estos rumores le hicieron sospechosa de brujería. El alcalde de Córdoba, un hombre llamado Don Martín de Ocaña, se enamoró de ella, pero ella lo rechazó. Despechado y vengativo, el alcalde la acusó de tener un pacto con el diablo. La apresaron y la condenaron a morir quemada en la hoguera. Pero aquí viene la parte mágica de la leyenda. Estando en prisión, la mulata convenció a su carcelero de que le consiguiera un pedazo de gis. Con ese gis, dibujó en la pared de su celda un barco con las velas desplegadas, navegando sobre el mar. Cuando el carcelero vino a buscarla la mañana de su ejecución, ella le preguntó, ¿qué cree que le hace falta al barco? El carcelero respondió, andar. Y ella dijo, pues mira cómo anda. Saltó al dibujo y desapareció navegando hacia el horizonte dibujado. Ahora, jóvenes, déjenme preguntarles, ¿cuántas leyendas conocen ustedes? Seguro han oído hablar de la Llorona, del Charro Negro, de la Planchada, del Nahual. Cada región de México, cada pueblo, cada comunidad tiene sus propias leyendas. ¿Por qué? Porque las leyendas son la forma en que nuestros antepasados explicaban lo inexplicable, transmitían advertencias, enseñaban valores y mantenían viva la memoria colectiva. Y hay algo fascinante en las leyendas. Aunque sabemos que tienen elementos fantásticos, siempre hay alguien que dice, mi abuelo lo vio, o esto realmente pasó en tal lugar. Esa ambigüedad entre la realidad y la fantasía es precisamente lo que hace que las leyendas sean tan poderosas y perduren tanto tiempo. Y ahora llegamos al último subgénero, y quizás el más antiguo de todos, el mito. El mito es una narración de tradición oral, donde los personajes son dioses, héroes de la antigüedad o seres fantásticos. Los mitos tienen un propósito muy específico, explicar las creencias de un pueblo para intentar dar sentido a los fenómenos naturales o a eventos que carecen de explicación científica. Los mitos intentan responder las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿De dónde vienen los seres humanos? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué pasa después de la muerte?
El ejemplo que tienen en su guía es el quinto sol y la creación, un mito de la cultura mexica. Este mito explica cómo se creó el sol que ahora nos alumbra. Según el mito, los dioses se reunieron para decidir quién se sacrificaría para convertirse en el nuevo sol, porque los anteriores soles habían fracasado. Dos dioses se ofrecieron como voluntarios. El primero era Tecusistecalt, un dios soberbio y rico que hizo ofrendas grandiosas. El segundo era Nanahuatzin, un dios humilde y pobre que solo podía ofrecer materiales de poco valor. Llegó el momento del sacrificio. Debían lanzarse al fuego sagrado. Tecusistecalt fue el primero en intentarlo, pero el miedo lo paralizó. No pudo dar el salto. Entonces fue el turno de Nanahuatzin, quien sin pensarlo, sin dudar, se precipitó al fuego. Al ver su valor, Tecusistecalt también se lanzó, avergonzado de su cobardía. Los dioses esperaron a ver qué sucedería. Pronto se hizo la luz en el cielo y vieron surgir por el este a Nanahuatzin, transformado en Tonatiuh, el quinto sol que ilumina nuestro mundo. ¿Ven la belleza de este mito? No solo explica cómo se creó el sol, sino que enseña una lección moral profunda. La humildad y el valor son más importantes que la riqueza y la apariencia. El Dios pobre y humilde que actuó con valentía fue recompensado, mientras que el Dios rico y soberbio que dudó llegó tarde. Es una lección tan válida hoy como hace 1000 años. Todos los pueblos del mundo tienen sus mitos. Los griegos tenían a Zeus y el Olimpo. Los nórdicos tenían a Odín y Asgard. Los egipcios tenían a Ra y el inframundo. Y nosotros, los mexicanos, tenemos la rica mitología mexica, maya y de muchas otras culturas prehispánicas. Antes de continuar, quiero detenerme un momento porque sé que algunos pueden estar confundiendo la leyenda con el mito. Es normal, son parecidos, pero tienen diferencias importantes. Vamos a aclararlas. El mito ocurre en tiempos primordiales, en el origen del mundo, cuando todo comenzó. Sus protagonistas son dioses y seres divinos. Explica fenómenos universales como el origen del universo, del sol, de la humanidad. Y para la cultura que lo crea, el mito es sagrado, es verdad absoluta. La leyenda, en cambio, ocurre en un tiempo y lugar específicos que podemos identificar. En Córdoba durante la Inquisición, en tal pueblo hace 100 años. Sus protagonistas son seres humanos, aunque pueden tener habilidades sobrenaturales, mezcla realidad con fantasía de forma evidente y es parte del folclore popular. Se transmite como una historia que pudo haber pasado. Para resumirlo con un ejemplo, el mito nos dice, así es como el sol llegó a existir. La leyenda nos dice, en este pueblo hay un fantasma que aparece cada luna llena. Muy bien, jóvenes, hemos cubierto mucho material. El tema es extenso. Vamos a hacer un repaso rápido para que quede claro en sus mentes. Tenemos dos grandes grupos de subgéneros narrativos. Los subgéneros en verso, que son tres. La epopeya,
historias de héroes legendarios y dioses en grandes batallas. El Cantar de Gesta, hazañas heroicas que definen la identidad de un pueblo. El Romance, poemas narrativos de 8 sílabas con rima asonante. Los subgéneros en prosa, que son 4. La novela, narración extensa y compleja con múltiples personajes. El cuento, narración breve y concentrada en un solo conflicto. La leyenda, historias de hechos sobrenaturales en lugares y tiempos específicos. El mito, narraciones sagradas sobre el origen del mundo, con dioses como protagonistas. Cada uno tiene sus características propias, sus reglas, sus funciones, pero todos comparten algo fundamental. Son formas que la humanidad ha desarrollado para contar historias, para transmitir experiencias, valores, conocimientos y emociones. Muy bien, jóvenes, hemos hecho un viaje de miles de años en este video, desde las epopeyas griegas de hace casi 3000 años hasta las leyendas de nuestro México colonial, pasando por novelas que cambiaron la literatura mundial y cuentos que en pocas páginas nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Y ahora quiero que reflexionemos sobre algo importante. ¿Por qué es relevante para ustedes conocer estos subgéneros narrativos? ¿Por qué deberían importarle estas clasificaciones? La respuesta es simple, porque entender cómo funcionan las historias los hace mejores lectores, mejores escritores, mejores comunicadores y, en última instancia, mejores seres humanos. Cada vez que vean una película, lean un libro, escuchen una canción que cuenta una historia, o incluso cuando ustedes mismos cuenten una anécdota a sus amigos, van a poder reconocer estos elementos, estas estructuras que hemos visto hoy. Los subgéneros narrativos no son simplemente categorías académicas que tienen que memorizar para aprobar la materia. No, jóvenes, son las herramientas que la humanidad ha desarrollado y perfeccionado durante milenios para responder a una necesidad fundamental del ser humano, la necesidad de contar y compartir historias. Piensen en esto. Ustedes son narradores. Cada vez que escriben un mensaje, cuentan lo que les pasó en el día, comparten una experiencia en redes sociales, están participando de esta tradición milenaria de narrativa. Están conectándose con Homero, con Cervantes, con Benedetti, con los antiguos mexicas y con todos los narradores de historia que han existido. Las historias nos definen como seres humanos, nos conectan con nuestro pasado, nos ayudan a entender nuestro presente y nos proyectan hacia el futuro. A través de las historias aprendemos empatía, porque nos permiten vivir vidas que no son las nuestras. A través de las historias preservamos nuestra cultura y nuestra identidad. A través de las historias encontramos significado y sentido. Así que la próxima vez, jóvenes, que lean un cuento, una novela, escuchen una leyenda o se encuentren con un mito, quiero que piensen en todo lo que hay detrás, siglos de tradición narrativa, técnica desarrollada por generaciones de escritores, valores culturales transmitidos de abuelos a nietos y sobre todo, ese deseo humano fundamental de compartir experiencias y conectar con otros a través de las palabras. Les agradezco su atención. Sé que ha sido bastante información, pero estoy seguro de que si revisan su guía, leen los ejemplos completos y sobre todo, si se animan a explorar estos subgéneros por su cuenta, van a descubrir un mundo fascinante. Los invito a que lean, a que exploren, que descubran cuál de estos subgéneros les gusta más. Tal vez descubran que son fanáticos de las novelas de ciencia ficción, o que les encantan los cuentos de terror, o que las leyendas de su región lo fascinan.
La literatura es un universo inmenso esperando ser explorado. Recuerden siempre, cada libro que leen, cada historia que conocen los hace más sabios, más completos, más humanos. La literatura no es solo letras en un papel o palabras en una pantalla. La literatura es la memoria colectiva de la humanidad. Y ustedes, jóvenes, al estudiarla, se convierten en guardianes de esa memoria.